acercándonos a los temas sinodales. Hemos indicado ya en la invitación la lectura del texto completo de los Hechos de los Apóstoles para que nos sea un poco más fácil ahora hacer lectura y hacer un breve comentario. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Admirados y sorprendidos decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia, que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos decir en nuestro propio idioma las grandezas de Dios. Todos estaban admirados y perplejos y se preguntaban unos a otros: ¿estos han tomado demasiado vino? Continuando con nuestra explicación, pues lo primero que la escena que plantea San Lucas en el día de Pentecostés es que estaban ahí, en aquel lugar, judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Bueno, es interesante recordar cuando San Lucas escribió el texto, que estamos en los años 80, cuando ya el apóstol Pablo había evangelizado gran parte. Pues San Pablo murió en los años 67. Pongamos que hubiera muerto en el 70, para los 80 son 10, casi 15 años de distancia entre la predicación del apóstol Pablo, que se dio en todos estos lugares que se mencionan, excepto pues Egipto y todos los otros lugares de los cuales también los otros apóstoles han predicado el Evangelio. Cuando San Lucas observa de que el Evangelio ha sido esparcido por todos estos lugares, e incluso Pablo escribió cartas y las comunidades ya están floreciendo, por eso él ve que es un Pentecostés, que el Espíritu Santo está hablando en todos los idiomas de todos los que han acogido el Evangelio. Y entonces, para ver la universalidad en ese momento en el que está escribiendo, señala que hay partos, hay medos y hay elamitas, dice los que vivimos en Mesopotamia. Entonces, a recordar que toda esta parte corresponde a la Arabia, y recordar que Abraham, ¿verdad?, venía de Ur de Caldea, y donde se principió, diríamos, el camino de fe, y desde ahí hasta llegar a Judea. Y luego señala que Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, toda esta otra parte grecorromana, y luego pues Egipto y la zona de Libia que limita con Cirene. Ahora dice los peregrinos de Roma, hay judíos y prosélitos, hay cretenses y árabes, les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios. Cuando se plantea la venida del Espíritu Santo es porque en toda la iglesia ya conocida, el Espíritu Santo ha iluminado a los predicadores, y que, como lo dijo San Lucas en su Evangelio, dice: a todos aquellos que son mensajeros de la palabra, hacia ellos va dirigido el libro. Y ahora lo hacemos notar porque
cuando Él ve un Pentecostés de la iglesia es porque la palabra de Dios ha sido esparcida por el mundo conocido. De entonces estamos hablando ya de la universalidad de la iglesia. Luego viene ahora ya la predicación del apóstol, que puesto de pie, dice, junto con los 11, levantó la voz y les dijo: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sépanlo bien y escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino que se trata de lo anunciado por el profeta Joel. Hay un anuncio, dice el texto: sucederá en el final de los tiempos, que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En este tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios en lo alto del cielo y señales maravillosas abajo en la tierra, sangre, fuego y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá todo esto, que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Se recurre a una prueba escriturística que es el texto de Joel, pero para entender el texto quizás sea pues necesario recordar que en todo el Antiguo Testamento Dios fue manifestando progresivamente su voluntad y derramando su espíritu. En el tiempo de los jueces, Dios le entregaba el espíritu a un juez. Cuando una tribu estaba en dificultad, Dios suscitaba pues un juez. Lo llenaba del espíritu para llevar adelante todo cuanto tenía que hacer para ordenar o para defender a la tribu. Y entonces tenemos varios jueces que poseían el espíritu. Terminada la obra, el espíritu se retiraba. Pero ya en el tiempo de los reyes, en el siglo X, los reyes poseían el espíritu de forma permanente, pero solo los reyes. Luego lo tuvo el profeta, lo tuvo el sacerdote en exclusivo, pero todo el pueblo de Dios no tenía el espíritu. Vino anunciándose en el tiempo del exilio, cuando Dios le reveló a Isaías que el Mesías vendría lleno del Espíritu Santo. Por eso se señalan en Isaías, en el capítulo 11, versículos 1 al 2, cómo el Espíritu le será concedido al Mesías. Tendrá espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. Estos 6 dones que plantea Isaías, que en la tradición de la iglesia pues eran 7, ¿verdad? Pero aquí tenemos los textos en Isaías 11, 1 al 2, cuando plantea la venida del Espíritu. Por tanto, ya cuando el libro de Joel plantea que en los últimos tiempos, es decir, el tiempo del Mesías, toda persona poseerá el Espíritu. Y como ya indicamos, ¿no?, que los evangelios plantean también esto, que decía Juan el Bautista: viene detrás de mí aquel que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces la característica del bautismo cristiano
es que va a recibir el Espíritu Santo y el fuego purificador. El texto de Joel concretamente habla de esta efusión del Espíritu para toda criatura. Jóvenes, comienza con los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, etc., poseerán el Espíritu sin medida. San Lucas ve en este momento en Pentecostés el cumplimiento de tal profecía, y nosotros también estamos de común acuerdo, porque recibimos el Espíritu Santo desde el bautismo y en los otros sacramentos. De ahí la importancia que tiene pues el texto. Y luego pues al final se dice que la presencia de Dios en el que posee el Espíritu estará todo el tiempo hasta que el Señor venga. Bien, una vez que ya hemos leído el texto que nos ofrece el manual, pues ahora podemos hacer un recorrido de lo que el Espíritu Santo pues ha venido haciendo a lo largo del tiempo en la Iglesia, en nuestra arquidiócesis. Caminando hacia el primer sínodo, ahora nos hace una propuesta el texto. Escuchemos con oído de discípulo, es decir, recordemos lo que se ha vivido desde el año 1985 a 1992. Para quienes ya tenemos varios años, pues es interesante recordar cómo comenzó la celebración de nuestro primer sínodo. Desde el primer sínodo arquidiocesano a finales de los años 80 y principios de los 90, nuestra Iglesia arquidiocesana ha hecho un camino de discernimiento y búsqueda, movida por el deseo del compromiso con el reino de Dios, con la Iglesia, con la paz, con la vida. Se ha esforzado por promover una pastoral de conjunto que responda a las necesidades de cada tiempo en cada una de las realidades de la comunidad cristiana, con el objetivo general de desarrollar en cada una de las realidades de la comunidad cristiana en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, una pastoral de conjunto que, partiendo de la realidad desde la opción preferencial de los pobres, impulse una evangelización nueva. La formación integral y comunidades eclesiales encarnadas para que construya al hombre nuevo y la sociedad nueva como expresión del reino. Se hizo pues una renovación a la arquidiócesis que solo pudo ser fruto de la inspiración del Espíritu y el compromiso de sus pastores y fieles. Quienes hemos participado en este primer sínodo recordamos pues el movimiento que se creó teniendo como preparación los cursos, diríamos, porque así fue, 3 manuales importantes de esa época. Uno fue el de la Cristología para conocer a Jesucristo. El otro fue de la Eclesiología para conocer la Iglesia. Y el otro curso fue de Antropología para ver qué visión tenía o tiene pues la Iglesia sobre la persona humana. Con esa preparación que se dio, ya se comenzaron los trabajos en asambleas hasta que el fruto de ese sínodo fue lo que todavía tenemos vigente, el plan pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala. En los años 93 al 20 se hizo un esfuerzo de actualización. Este proceso tuvo como etapas de actualización las diversas
asambleas diocesanas que tuvieron como propósito evaluar el camino hecho y tomar nuevas fuerzas para que el plan arquidiocesano se fuera operativizando cada vez más. La muerte violenta de Monseñor Juan Gerardi, pues en 1998, marcó un momento importante en este proceso, ya que en cierto modo él era el responsable pues, de impulsar muchas iniciativas en la diócesis, entre ellas la pastoral. La Asamblea Arquidiocesana del 2017, en sus dos momentos recogía el anhelo y el esfuerzo de un proyecto de renovación pastoral que nos hizo tomar nuevos respiros e identificar los retos más grandes que afrontaba nuestra pastoral, y así fue como llegamos a hablar de los núcleos de pastoral y de las fuerzas que necesitábamos para seguir adelante. En este último tiempo, en los años 2021 al 2023, el Papa Francisco ha convocado el sínodo sobre la sinodalidad, ocasión que nos ha llevado a participar escuchando al Espíritu Santo, escuchándolos entre nosotros, escuchando la realidad y a los hermanos en periferias, y ello nos ha ayudado pues a descubrir la realidad eclesial diocesana y parroquial en todas sus dimensiones. En medio de tantas luces y efusiones nuevas del Espíritu Santo, afectados especialmente por la pandemia del COVID, las fuerzas eclesiales y de muchos agentes de pastoral en particular se descubren bastante debilitados. Esto pues lo comprendemos porque la enfermedad hizo que la mayoría pues no saliéramos de las casas, se trabajó a través de otros medios, pero la gente se quedó en casa. Y ahora hacemos el esfuerzo invitando a la gente a la participación activa, consciente en la liturgia, y está costando que regresen. Pero se debilitó aún más la pastoral, porque la pastoral era fuerte en los grupos, movimientos, pero fue bajando su número de personas activas. Por eso realmente notamos pues ese debilitamiento. Nuestra iglesia está como cuando se habla pues de un cuerpo rígido que inflama y enferma todo el sistema nervioso y cerebral, hasta que si no es tratado convenientemente y a tiempo puede ser fatal, dejando a una persona sin movilidad hasta causarle la muerte, que es lo que se ha notado. El sínodo nos ha venido como una inspiración del Espíritu Santo por el Papa Francisco para afrontar nuestra inmovilidad eclesial y comprometernos para que, acogiendo la gracia de Dios y la fuerza de todos, podamos superar este momento en que, gracias a Dios, pues sentimos que ya empieza a nacer algo nuevo. Con el deseo de superar esta rigidez, ahora caminamos hacia el segundo sínodo arquidiocesano. Entre los rasgos pues, de nuestra iglesia actual en el periodo de escucha, hemos detectado como signos importantes de la realidad que la vida sacramental y devocional constituye el principal elemento de unidad en el caminar pues, de nuestras parroquias. En ese sentido se destaca pues la celebración de la Eucaristía, el rezo del rosario, la adoración eucarística y la lectura orante de la palabra, que se han realizado tanto de manera virtual como de forma presencial. Aunque es poca la asistencia de los fieles, se ha hecho un esfuerzo por el regreso pues a la presencialidad.
En algunas comunidades el caminar juntos se ha manifestado también y fuertemente en la realización de proyectos sociales en apoyo a los más necesitados. Se ve una iglesia misionera y en salida hacia los más vulnerables en los momentos de crisis y necesidad. Entre los que caminan en las parroquias destacan los servidores y agentes de pastoral integrados a los grupos y establecidos como pequeñas comunidades pastorales, grupos de colaboradores, hermandades, grupos de piedad popular, movimientos eclesiales, personas constantes que se comprometen y donan su tiempo para participar en la vida de la iglesia y en la construcción del reino de Dios. A ellos se agradece profundamente su constancia y su compromiso. Sin embargo, esta percepción no es el denominador común. También se percibe en varias parroquias que el caminar juntos es aún parcial, existe la unidad, pero no es sólida ni solidaria. Se percibe individualismo y selectividad en los grupos. La fraternidad se vive al interno de los pequeños grupos, comunidades o pastorales, pero normalmente no llega a realizarse entre todos los grupos de la parroquia por falta de integración. En algunas comunidades se dan actitudes poco cristianas, de exclusión por diversos motivos y un exceso en las normativas para pertenecer. En algunas parroquias se percibe cansancio de los servidores por estar en 2 o 3 servicios a la vez e indiferencia respecto al sínodo. En algunas parroquias, en medio de los grupos, existe el riesgo de confundir el caminar juntos solamente con el juntarnos, pero no existe la conciencia de tener un solo corazón y una sola alma como en la iglesia primitiva. El acompañamiento del obispo, los presbíteros, diáconos y comunidades religiosas ha sido importante para nuestros agentes de pastoral, cuya presencia es fuerte en las estructuras del decanato de la arquidiócesis. Sin embargo, en otros casos ha fallado la comunicación entre los agentes de pastoral, el párroco y los integrantes de los consejos pastorales, lo cual ha provocado división y rechazo de la feligresía de los líderes. Por tanto, como ya hemos visto aquí, la realidad, por una parte, sí está regresando la gente a nuestros templos para la celebración de la Eucaristía, se está motivando para que se integren a la pastoral, pero por otro observamos todavía gente que sí va, pero como si no estuviera, porque no participan activamente. Pidámosle a nuestro Señor que de alguna manera nos comprometamos y se quite esa forma estática de presencia en la iglesia y sea nuestro Señor quien mueva nuestra vida para poder responder al proyecto de Dios en el sínodo. Les agradezco su atención y dentro de 8 días estaremos pasando nuevamente la parte Evaluemos desde el Evangelio. Gracias por su atención.